hermanos? Gracias, hermano. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia, hermanos. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí, hermanos, delante de su pueblo. Como siempre, hermanos, con un temor reverente en su presencia, porque aquellos quienes nos paramos aquí, hermano, entendemos que es una gran responsabilidad delante de Dios. Y sabemos lo que implica, hermano, prepararnos para estos tiempos, para compartir la palabra del Señor. Y pues me uno al gozo de nuestro hermano Javier, que daba gracias por la velada, hermanos. Fue un tiempo precioso de oración. Salimos fortalecidos, el Señor nos bendijo. Es cierto, a veces el cuerpo se siente cansado, muchos venimos de trabajar, pero nuestro espíritu se fortalece, hermanos, y eso es algo que no tenemos con qué pagarle al Señor más que sirviéndole, alabándole de todo corazón. Quiero invitarle, hermano, a que en esta tarde busquen su Biblia, por favor. Vamos a hacer una lectura y después oramos para que el Señor bendiga su palabra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 11, y de ahí ustedes me van a ayudar a leer el 17. Y nos vamos a ir alternando hasta llegar al 20 y después oramos, hermanos. Amén. Apocalipsis 1, 11. Cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor, mis hermanos. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ustedes el 17, por favor, hermanos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ustedes el 19. Todos juntos leemos el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Oremos, hermanos, para que el Señor nos bendiga. Padre bendito, delante de tu presencia nuevamente, Señor, nos presentamos, Padre, reconociendo primeramente, Señor, el poder que hay en ti, Señor, toda esa grandeza, Padre, que nosotros no alcanzamos a comprender en nuestra mente limitada, Padre. Sin embargo, nuestro corazón reconoce y sabe que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en esta tarde, Señor, yo me humillo delante de tu presencia, Señor, reconociendo que nada soy sin ti, Padre. Que este compartimento de la palabra sea tuyo, Señor, que quites todo pensamiento humano, Señor, toda idea humana, Señor. Que se exponga tu palabra, Señor, con autoridad como siempre se hace, Padre. Que tú pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que esta palabra toque nuestros corazones, Señor. Que tú hables primeramente a mi vida, Señor, y también a la de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te rogamos que esta palabra quede grabada, Señor, en la tabla de nuestro corazón. Que tú quites toda distracción del enemigo en el nombre de Jesús. Padre, reprendemos toda obra de las tinieblas, todo espíritu contrario a tu santidad, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que solo tú reinas, que solo tú, Señor, gobiernas en este lugar, Padre. Gracias por la vida de esta iglesia, por nuestros pastores, Señor, por sus vidas, Señor. Levántales con poder como siempre lo has hecho, susténtales con la diestra de tu poder. Por mi hermano que está enfermo, que está desanimado, que está padeciendo alguna situación en su vida, Padre, en el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos para que tú lo saques en victoria, Señor, y tomes el control de su vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mi hermano. Este compartimento de la palabra de Dios, hermanos, el Señor me lo dio hoy hace muchos años, cuando el que era entonces mi pastor pues empezaba a adiestrarme en la palabra del Señor, en cómo exponer un tema. Y yo he encontrado pues mucha profundidad en la palabra de Dios, hermano, como siempre. Y me acuerdo cuando este tema se compartió,
los días sábados a las 6:30 de la mañana fue de bendición. Nuestro hermano pastor, pues, con mucho amor nos compartía. Mis hermanos compartían también sus comentarios y yo siempre he dicho, hermanos, que la palabra de Dios es muy profunda y a veces no la alcanzamos a entender. Pero cuando el Espíritu Santo nos revela estas cosas, hermano, es una bendición poder recibir esta palabra, atesorarla y sobre todo ponerla por obra, hermano. Como usted ya se dio cuenta, hermano, vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y antes de entrar en el tema, quisiera yo comentarle, hermano, que estas 7 cartas que fueron escritas alrededor del año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, por el apóstol Juan, ya exiliado en la isla de Patmos. Estas cartas, hermano, que vamos a analizar son la imagen de las 7 iglesias que se pueden encontrar en cualquier época y en cualquier periodo de la historia, hermanos. También cualquiera de las iglesias que existen actualmente, hermano, pueden pertenecer a uno o más de estos tipos de iglesias. Sobre todo, hermano, nosotros mismos como personas, como iglesia, podemos encajar en alguna descripción. Pero quiere el Señor, hermano, que sea en aquellas descripciones buenas, hermanos. En aquellas donde el Señor reconoce que trabajamos para Él. Y si no fuera así, hermanos, si el Señor en esta tarde nos reprendiera en algún asunto, hermano, su palabra dice que Él ama y corrige y castiga al que Él ama, hermano. Entonces, el otro aspecto, hermano, es la naturaleza profética de estas cartas, que son una visión profética anticipada de toda la iglesia, que se divide en 7 periodos, desde que vino Jesús hasta que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, hermanos. Sea cual fuere la visión que nosotros quisiéramos dar, hermano, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdadera. Y dice la palabra que estas profecías están completas, hermanos. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Por ahí anda una supuesta profetisa que dice que se fue a la isla de Patmos y que Dios le reveló que el Apocalipsis estaba incompleto y que ella lo reescribió. Por ahí le voy a compartir después algunos videos de esta persona, pues para que estemos apercibidos, hermano, de estas circunstancias. Pero nosotros creemos que este libro está completo y que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y a nosotros nos resta, hermanos, obedecer su palabra. Amén. Vamos a entrar de lleno, hermanos, para que el tiempo no nos gane. Esperamos que el tiempo nos dé esa oportunidad. Si nos vamos al capítulo 2, hermano, empieza diciendo el encabezado, los mensajes de a las 7 iglesias. Y comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La palabra Éfeso significa deseo ardiente. Por ahí trajimos una diapositiva, a ver si nos pudieran poner la primera. Ahí estamos, hermano, la lectura inicial. La siguiente, mi hermano, por favor. Ahí estamos, hermano. La iglesia de Éfeso, su nombre significa deseo ardiente. Diga conmigo, deseo ardiente. Y dice, hermano, el Señor se dirige a esta iglesia de una forma peculiar, así como en cada una de las 7 iglesias. Y es importante que pongamos atención, hermano, en la forma en la que el Señor se dirige a cada iglesia, porque lo hace de una forma particular, así como lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ya leímos anteriormente que esas 7 estrellas son los 7 ángeles o los 7 pastores que estaban puestos en esas iglesias. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recordemos, hermanos, que el número 7 bíblicamente significa la plenitud. Al hablarnos de 7 iglesias, de 7 candeleros, nos está hablando de toda la iglesia en la faz de la tierra, hermanos. Y el Señor le dice, en lo que leíamos anteriormente ahí en el versículo 20 del capítulo 1, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Pero esas 7 iglesias son solamente como una muestra de toda la iglesia a lo largo de la historia y aún en nuestros tiempos, hermanos. Y el Señor le dice, yo conozco, estamos leyendo el versículo 2 del capítulo 2, yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, ¿a quiénes? A los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amados hermanos, nosotros vivimos, y lo han comentado y lo han compartido muchas veces en este lugar, vivimos una época difícil donde nos ha invadido la apostolitis. Se han levantado hombres que se hacen llamar apóstoles, que reciben esos títulos de una forma muy, muy ligera, sin ningún fundamento bíblico, hermano, de lo que están haciendo, porque la palabra de Dios para todo tiene un fundamento. Y esta iglesia, hermano, en esa época, desde esa época hasta hoy ya existía esta situación de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué nos resta a nosotros como iglesia, hermano, en este día, en estos tiempos? Orar. Y como siempre, yo siempre he dicho, tenemos que colar, hermano, todo lo que nos dicen. A la luz de la palabra dice Pablo que uno hable y los demás juzguen. Dice así su palabra, amén. Pero no juzgar en el sentido de a ver en qué se equivoca el hermano, a ver en qué el hermano dijo algo mal. No, tenemos que juzgar conforme a la palabra de Dios, que todo esté escrito, amén. Y que nuestra interpretación sea la correcta de acuerdo al Espíritu Santo, que no sea una interpretación particular, que no sea un mover solamente mío, sino que sea, como nos decía nuestro hermano Alejandro el jueves, para edificar a toda la iglesia. Amén. Y sigue diciendo en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado, ¿cómo, hermano? Arduamente por amor de mi nombre. Y dice algo bien importante, y no has desmayado. Qué hermoso, hermano, que Dios describa una iglesia con trabajo. Que Dios describa una iglesia con paciencia y amor a su nombre. Pero fíjese, hermano, en esta iglesia el Señor tiene siempre, en el caso de esta iglesia hay una amonestación verbal de parte del Señor. Y que el Señor tenga misericordia, amén. En esta iglesia le dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo me acuerdo mucho cuando el hermano pastor nos decía alguna vez que el primer amor lo ejemplificaba cuando estamos enamorados de la que es nuestra esposa, cuando estamos cortejándola, cuando estamos, hermanos, en ese periodo en el que la estamos conociendo. Y esa situación, hermanos, pues nos revela lo que es la palabra de Dios. Es un ejemplo muy claro de cómo nosotros tenemos que enamorarnos de Dios. ¿Con qué frecuencia yo buscaba a mi esposa? ¿Con qué frecuencia anhelaba yo verla para llevarle un detalle, para tener esa comunicación? Yo le platico mucho a mi hijo que cuando yo conocí a mi esposa, no existía el celular, no existían los mensajes, no existía el correo electrónico. Y nosotros, pues si acaso me alcanzaba a mí para una llamada telefónica, porque pues no todos teníamos teléfono en casa. Y yo le digo a él, ¿sabes qué? Lo más hermoso era verla en los días sábados, porque nos veíamos nada más el sábado y el domingo en la iglesia. Para mí lo más hermoso era llegar y verla y platicar con ella. Y me acuerdo que ya daban las 9 de la noche, que era el horario que nos permitían platicar, y mi cuñada, que era la que estaba ahí siempre al pendiente, nos decía, ¿saben qué? Pues ya se les acabó su tiempo. Nosotros le decíamos, no seas mala, 5 minutitos. Concede nosotros. ¿Por qué? Pues es que estamos platicando, casi no nos vemos, mira, se siente bien padre la plática. No, ya es hora. Y a veces sí nos regalaba 5 minutos, y esos 5 minutos se nos hacían eternos, hermano. ¿Pero por qué es esto? Por el enamoramiento que hay entre nosotros como seres humanos. Y este enamoramiento del cual Dios le está hablando a esta iglesia, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, necesitamos retomar ese primer amor? Dice un canto de los hermanos Hermosillo, dice, quiero volver a empezar. A veces tenemos que volver a empezar, es necesario, hermano, porque en nuestro caminar nos olvidamos de ese amor que le tenemos al Señor Jesús. Pero sabe una cosa, hermano, cuando el Señor le advierte a esta iglesia es porque Dios le está diciendo, tú eres mi iglesia, tú eres mi hijo, yo te amo. Pero es necesario yo ya no veo que me busques como antes, yo ya no veo que me anheles en esa presencia de estarme buscando y buscar ese primer amor conmigo.
Y hay una advertencia para esta iglesia en el versículo 5 y le dice, ahí lo tenemos, hermano, yo traté de ponerlo, las cosas que el Señor elogiaba en la palomita verde, y las cosas de las cuales el Señor le advierte a la iglesia, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué le dice? Vendré pronto a ti. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto, hermanos? Dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Y si me acompaña tantito allá atrásito a Tercera de Juan, vamos a ver un ejemplo de lo que eran los nicolaitas, hermanos. Porque estas doctrinas o este tipo de enseñanzas se siguen llevando a cabo. Hay iglesias que siguen insistiendo en estas cosas. Dice Tercera de Juan, ¿ya estamos ahí, hermano? En el 1:9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esa es una característica de un nicolaíta, hermano. Dice, no nos recibe. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos. ¿Se lo qué? Se lo prohíbe. Dice, y los expulsa de la iglesia. Esta palabra de los nicolaitas, hermano, significa, Nico quiere decir guiar y laos pueblo. Significa que son aquellas personas que guían al pueblo, pero se enseñorean del pueblo de una manera de la cual el Señor no ordena, hermanos. Que dicen, yo aquí nada más mando y tú obedeces y nadie me cuestiona lo que yo digo porque yo hago lo que a mí se me antoja. Y que el Señor tenga misericordia, porque yo sé que más de uno aquí conocemos esos lugares donde se dan este tipo de dominio sobre la iglesia. Hay hombres que por amor a la autoridad, por amor a ese poder que a veces da un nombramiento, hermano, se enseñorean de la iglesia de una forma errónea. Y el Señor le dice a esta iglesia, pero tú los aborreces a los que hacen estas cosas. Y termina diciendo, el que tiene oído oiga. Si nos pone la siguiente diapositiva, hermano, por favor. Estamos leyendo el versículo 7, dice, el que tiene oído oiga. ¿Cuántos de aquí tenemos oído, hermanos? Escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese qué promesa tan hermosa, léala conmigo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ese árbol, hermano, todas estas promesas que vamos a ver ahorita en este estudio de la palabra de Dios, tienen que ver, hermano, con que Dios en su infinita bondad, a nosotros como sus hijos, nos va a compartir esa naturaleza que Él tiene, hermanos. ¿Por qué? Recordemos que este árbol de la vida estaba presente en el huerto del Edén, juntamente con el árbol del conocimiento del bien y del mal, amén. Y el enemigo llevó al hombre y a la mujer a probar del árbol del conocimiento del bien y del mal, por eso sus ojos fueron abiertos. Pero yo digo, ¿y por qué el enemigo no le dijo al hombre que comiera del árbol de la vida? Porque sabía que había ahí de por medio este poder que conlleva este árbol, hermano. Esa vida que Dios tiene, esa eternidad, esa naturaleza eterna que Dios tiene, nos las ha regalado ya a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de la vida eterna, amén. Pero dice, en esta iglesia le dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Cuántos quieren comer de ese árbol? Para mayor referencia, está la descripción de ese árbol, hermano, está en Apocalipsis 22:2. Vamos de una manera rápida ahí, hermano. Fíjese qué precioso. Dice, en medio de la calle de la ciudad, ¿ya lo tenemos, hermanos? Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Se da cuenta, hermano? El poder de Dios, esa naturaleza, ese árbol de la vida,
va a ser compartido para el vencedor, hermano. Y no solamente para esta iglesia de Éfeso, también para nosotros, hermano. Es una bendición lo que el Señor nos promete, amén. Pero vamos a la siguiente iglesia, hermano. Ahí seguimos leyendo en el versículo 8. Dice mensaje a Esmirna. La palabra Esmirna, hermano, quiero compartirles, significa amarga. Los que han estudiado hay muchos pastores y eruditos, hermano, que aseguran que el periodo de Éfeso era ese desde el Pentecostés hasta aproximadamente el año 64, hermano. Yo me atrevo a decir esto, hermano, porque lo he investigado y no son pocos pastores, no son pocos los teólogos que aseguran que también pudiera ser este periodo de tiempo por cada iglesia. Y si lo analizamos a la luz de la palabra, suena lógico, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Se predica desde hace mucho tiempo que Cristo viene, amén. Y es necesario que su iglesia se prepare. Y entonces el periodo de Esmirna abarcaría aproximadamente del 64 al 313. Amén. Pero vamos adelante, fíjese cómo se identifica el Señor con esta iglesia. Dice, el primero y el postrero. El que estuvo muerto, ¿y qué, hermano? Y vivió. Gloria a Dios porque nuestro Señor resucitó, amén. Él dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero fíjese a los ojos del Señor esta iglesia, ¿cómo la describe? Pero que tú eres rico. Pero había algo que rodeaba a esta iglesia, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Uno de los movimientos que más se opusieron al crecimiento de la iglesia en la época de los apóstoles, hermano, fueron los judíos. No solamente intentaban matar al Señor Jesucristo, sino que también ya cuando los apóstoles estaban estableciendo las iglesias, hermano, muchas iglesias, y fue el caso de Esmirna. Por eso su nombre refleja esa amargura, porque hubo muchas persecuciones en contra de la iglesia, hermanos. Aún hoy en día hay iglesias que sufren oposiciones. Hemos estado orando por los hermanos de Oaxaca, amén. Hay oposición de parte del enemigo y nosotros necesitamos, hermanos, orar sin cesar. La iglesia necesita orar para que en medio de esas tribulaciones, en medio de todas esas cosas, el Señor nos dé la victoria, amén. Pero fíjese, le dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ese movimiento de los judíos, hermano, procuraba y perseguía a la iglesia, así como lo hacía Pablo, de una forma que se ensañaban y perseguían a la iglesia físicamente, pero también los despojaban de sus propiedades. Y le dice, por eso los llama sinagoga de Satanás, porque ellos se decían ser judíos. Judío significa el que glorifica a Dios, pero ellos en ese celo que tenían por sus tradiciones, hermano, erraban y perseguían a los verdaderos cristianos. Y sigue diciendo en el 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, ¿por cuántos? 10 días. Yo me puse a investigar un poquito la historia de Esmirna y efectivamente, hermano, hubo muchas persecuciones. Y la que más me llamaba la atención es una persecución que duró 10 años. Imagínense una persecución contra la iglesia en 10 años. Yo creo que aquí nuestros pastores nos pueden dar testimonio de que ha habido oposición en estos lugares. En San Juan del Llanito, en San Rafael, ¿es así, hermanos? Hermanos pastores, ¿es así? ¿Ha habido oposición? Yo creo que más de una vez los hermanos han sido víctimas de un ataque, de un señalamiento. Pero oremos, hermanos, porque la iglesia dice que las puertas del infierno, dice su palabra, no prevalecerán contra su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Es una promesa del Señor. Pero sigue diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. ¿Qué nos va a dar, hermano? A esta iglesia en específico el Señor le está prometiendo la corona de la vida eterna, hermanos. Nosotros muchas veces corremos o participamos en algunos concursos con tal de ganar una medalla, un trofeo. Los que les gusta jugar el fútbol, pues yo creo que sienten muy bonito cuando levantan su trofeo de que ganaron el torneo. Pero nosotros, hermano, en verdad estamos corriendo por una corona y es una corona incorruptible.
Es una corona que no va a caducar. Es una corona que está respaldada por Dios y es la corona de la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos no quisiéramos ser coronados con la vida eterna? Es nuestro anhelo. Por eso estamos aquí, hermano, porque buscamos de continuo el rostro del Señor para recibir ese galardón, hermanos. Y le sigue diciendo, el que venciere, estamos en el 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué dice? Amén. No sufrirá daño en la segunda muerte. Amén. Vamos adelante, hermanos. Sigue diciendo el mensaje a Pérgamo. Pérgamo significa compromiso matrimonial o alta cerradura. Y este periodo pudiera abarcar aproximadamente del 313 al 606, ya de nuestra era, hermanos. Las características de esta iglesia, primero vamos a ver cómo se identifica el Señor con la iglesia de Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Sabemos, hermanos, que la espada es un símbolo de autoridad. Y si el Señor se identifica con ese símbolo, con esta iglesia, una espada de 2 filos, era un arma muy peligrosa, muy poderosa. Y el Señor le dice, yo tengo esa espada de 2 filos. Y le dice esto a la iglesia en el 13. Yo conozco tus obras. ¿Se da cuenta que todo le dice que conoce sus obras? ¿Por qué será, hermano? Pues porque ante el Señor no podemos ocultar nada, amén. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero fíjese, eso no impidió que la iglesia retuviera el nombre. Dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Había oposición en ese lugar, en esa ciudad. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Fíjese, hermano, dice en la historia de esta ciudad, dice que en esa ciudad estaba asentado el templo al dios Esculapio, que era el dios de la medicina. Y era representado con una serpiente. Pero la gente que adoraba a ese dios, hermano, confundía y revolvía esa adoración a ese Dios con brujerías, con hechicerías, con todo tipo de desenfrenos. Y esa iglesia asentada en esa ciudad de Pérgamo, hermano, tenía que lidiar con esa situación, con esa idolatría que existía en ese tiempo. Muchas de las iglesias hoy en día también siguen batallando, hermano, contra la idolatría. El caso del llanito, hermano, muchos hermanos han visto esa oposición de parte de la religión popular, han visto cuánta oposición hay en esos lugares. En Oaxaca no se diga, hermano, son lugares muy llenos de idolatría. Pero aún con todo y eso, esta iglesia, hermano, el Señor le estaba diciendo en el 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Esta doctrina, hermano, de Balaam significa desviador del pueblo. Todos hemos conocido la historia de Balaam, de ese profeta que servía al Señor, pero se desvió del camino. Era un profeta que se desvió por ganancias deshonestas, por codicia, por conveniencias materiales. Y muchas iglesias hoy en día están viviendo tristemente esta situación. ¿Por qué? Porque se les predica a las almas que le dicen, no, pues mientras tú ofrendes lo que te toca, yo no te puedo decir nada. Y te puedes echar tu brindis y puedes bailar y puedes hacer esto. Mientras aquí cumplas, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero esas son doctrinas de hombres, hermano, porque el Señor nos ha llamado a santidad. Amén. Y no solamente eso, sino que Balaam desvió al pueblo a través de mujeres. Si me acompaña tantito allá Números 25, vamos a leer del 1 al 3. ¿Quién era este profeta? ¿Y por qué su doctrina prevalecía hasta la época de esta iglesia? 25 del 1 al 3 de Números, ¿estamos ahí, hermanos? Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal Peor,
y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Vamos adelantito a números 25:9. Fíjese qué difícil, hermano. Dice, y murieron en aquella mortandad, ¿cuántas personas? 24,000. A eso los llevó la doctrina de Balaam, a esas muertes, hermano. Pero hoy en día no solamente pudiera ser una muerte física, sino también una muerte espiritual. El hecho de que esta doctrina permanezca en las iglesias. Por eso el nombre de Pérgamo significa compromiso matrimonial, porque muchas iglesias están casadas con el mundo también. No han dejado aquellas cosas que estorban en el fluir del Espíritu Santo en la iglesia. Yo me sorprendía porque yo conozco a un hermano, bueno, le voy a llamar hermano por respeto, hermanos, pero ese hermano, y es un contacto que yo tengo en Facebook, y el hermano pues sube imágenes de ensayando en la iglesia, y pone ensayando en la iglesia, y pone él está tocando, y se ven cómo están ensayando ahí los hermanos de esa iglesia. Pero el mismo día, en la tarde, sube una imagen con su esposa y dice, aquí en el antro casualmente. Y yo me quedé, dije, sí es real, o a lo mejor vi mal y lo vuelvo a abrir. No, pues sí es él. Y un video, y así tan cínicamente, tan descaradamente, en la mañana subió ensayando la alabanza en la iglesia. Y en la tarde en el antro con mi esposa. Yo le dije a mi hijo, le digo, ¿te das cuenta cómo está la situación? Y él dice que va a una iglesia cristiana y se dice ser cristiano, y cuando nos saluda nos dice, hermano, Dios te bendiga. Pero esta iglesia, hermano, de la cual estamos hablando de Pérgamo, tenía esa situación. Muchos de los que se congregaban en esa iglesia, como hoy en día en algunas iglesias, tienen ese compromiso con el mundo. No han querido romper. Y vamos a ver lo que le dice el Señor. Estamos ahí, hermano, estamos leyendo el 14, donde dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto nos está hablando de un aspecto espiritual, hermano. La fornicación espiritual es cuando tenemos dioses ajenos delante de Dios. Llámese como se llamen, llámese dinero, trabajo, etc. Pero vamos adelante, hermano. Y dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya vimos de qué se trata. Dice, la que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué le dice, hermano? Arrepiéntete. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con esa espada con la que él se identificó, con esa va a pelear. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nos pone la que sigue, hermano, fíjese qué hermosa promesa. Al que venciere, daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo siempre he dicho, hermano, que nuestro Dios es un Dios tan amoroso que nos ha dado una identidad en Él. Muchos de nosotros, fuera de Él, cuando vivíamos en otras cosas, no teníamos identidad. Y copiábamos esto, y andábamos en una corriente, y copiábamos las modas. Pero el Hijo de Dios, hermano, cuando venimos a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Él nos da una identidad y Él me dice, tú eres mi hijo. A lo mejor antes no sabías quién eras, pero hoy tú eres mi hijo. Yo morí por ti. Y nuevamente esta iglesia le dice que ellos van a recibir un nombre nuevo. ¿Cuántos creen que vamos a recibir un nombre nuevo? Al menos yo estaría feliz, hermano, porque mi nombre me ha dado mucha lata. Me han dicho Sinué, me han dicho Leonel, me han dicho... Bueno, yo me conformo con el nombre que el Señor me dio, hermanos, pero yo espero que el Señor me dé esa piedrecita. Ojalá que me toque un nombre más bonito. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Vamos adelante, mensaje a Tiatira. Dice, escribe el ángel a la iglesia de Tiatira. Fíjese bien, hermano, la palabra Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Y dice, fíjese cómo se identifica el Señor. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia
y que tus obras postreras son ¿qué? Más que las primeras. Una iglesia que nuevamente trabajaba para el Señor. Pero, hermano, hay un pero ahí en el 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. No hay un indicio históricamente de que haya habido una mujer con ese nombre en esa iglesia. Pudiera ser que sí. Pero la similitud con la Jezabel que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, hermano, que incitaba estas cosas al pueblo de Dios, lo que dice aquí que incitaba y que seducía a los siervos, que se decía profetiza, y sobre todo que incitaba al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, hermano. Ese ejemplo lo tenemos en Primera de Reyes, si me acompaña rápidamente. Primera de Reyes, capítulo 21. Sea cual fuera el caso, hermano, que haya existido o no este personaje, lo que sí es que estaba operando ese espíritu de esa pseudoprofetisa. En el 21-25, ¿estamos ahí, hermano? Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos. ¿De quién, hermano? Porque Jezabel, su mujer, primero este rey cometió un error se casó con una persona que no era de su fe. Pero esta mujer resultó ser toda una fichita, hermanos, porque trajo muchos problemas al pueblo de Dios. Dice que ella lo incitaba, y dice el 26, y fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Algunas características de Jezabel, hermano: era hija de un rey pagano, era prostituta y hechicera, era inductora al mal, destructora de los profetas, y sobre todo mantenía a los profetas paganos. Ella se encargaba de sustentarlos. Y ese mismo espíritu, el Señor le está hablando a esta iglesia de Tiatira y le está diciendo que toleras a esa mujer Jezabel. Hermano, oremos para que nuestras iglesias, hermano, sean iglesias que estén alertas, que detectemos todo este tipo de cosas. Gracias a Dios nuestros pastores nos han instruido, nos han enseñado que no hay pastoras, y que los lugares donde hay pastoras es porque un varón no ha hecho su trabajo y no ha tomado su autoridad. Pero bíblicamente no tiene una base ni un fundamento, hermanos. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Amén. Nadie lo está inventando. Pero usted sabe y ha visto en la televisión que hay mujeres que se dicen profetisas. Hay mujeres que se dicen pastoras, siervas de Dios, y las ve usted predicando y enseñando palabra y doctrina a mucha gente. Pero eso, hermano, no tiene un fundamento bíblico. Y esta iglesia toleraba este tipo de cosas, pero no solamente eso, sino que esta mujer dice que seducía a los siervos y los llevaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando en un sentido espiritual, hermano, en un sentido en el cual Dios va a reprender todas esas cosas que se practican. Y dice, y el 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se acuerda de los ojos de llama, hermano, que hablábamos al principio de esta iglesia de Tiatira? Esos ojos de llama son los ojos de Dios que escudriñan todo. Son características que solo nuestro Dios tiene. A Dios no se le escapa nada. Nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de mi papá, de mi mamá, del líder, pero de Dios no, hermano. Y sigue diciendo, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En esa iglesia también había cristianos fieles, hermano. Había cristianos que no se habían contaminado con esas enseñanzas. Hoy en día hay muchas enseñanzas en las iglesias donde le ponen cargas a la iglesia que a veces no son, bíblicamente no son correctas.
Nos han compartido nuestros pastores, hay iglesias, y yo soy testigo, donde ponen la lista, hermano, debes tantos meses del diezmo. Hermano, debes tantos meses, te has atrasado en tu diezmo. Y ponen ahí el nombre de fulano. Y como esa, muchas otras cargas que aquí el Señor le llama las profundidades de Satanás. Son cargas que no debe llevar la iglesia, hermano, que no están autorizadas por la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por nuestros pastores, hermano, que nos han enseñado en ese sentido muchas cosas, hermano, las cuales están escritas y las cuales no. Pero muchas otras iglesias, hermano, tristemente hoy en día viven esas cargas. Y son llevadas por este tipo de liderazgos, hermano, que en ninguna manera le edifican el pueblo de Dios. Oremos, hermano, para que toda la iglesia a nivel global, hermano, sea santificada y pasemos en un periodo de ayuno, de oración. Nos compartió nuestro hermano Pedro en la velada de qué manera el rey Salomón se humilló ante el Señor. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, humillarnos delante de la presencia del Señor y Él nos va a exaltar, hermano. Amén. Y sigue diciendo, hermano, dice, en el 25, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. ¿Sí dice hasta el fin? ¿Qué nos va a dar, hermano? Autoridad sobre las naciones. 27, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, que es Jesucristo mismo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Nos estamos gozando en la palabra de Dios, hermano? Y sigue diciendo, hermanos, porque el tiempo está por terminarse. Mensaje a Sardis, capítulo 3 de Apocalipsis, dice, la palabra Sardis, mi hermano, significa aquellos que salieron. Más o menos comprende del 1500 al 1750, según esos periodos en los cuales se ha dividido los periodos de la iglesia, hermano. Y le dice el Señor, fíjese cómo se identifica con la iglesia, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, que representan al Espíritu Santo, la plenitud del poder de Dios, dice, y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, y que tienes nombre de que vives, ¿pero qué? Cuando usted busca, hermano, en algún diccionario bíblico o en internet, inmediatamente sale ahí Sardis, la ciudad muerta. Y era una iglesia, hermano, que se estaba extinguiendo. A mí me sorprendió porque de esta iglesia se habla de muy pocas obras. Casi yo me imaginé como una flamita de esas de cuando se está acabando el gas. Que usted le dice, échale más. No. Por más que le sople, hermano, esta iglesia se describe como la iglesia que estaba muerta, la iglesia que se estaba apagando. Le dice el Señor, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y le dice el Señor, sé vigilante, estamos en el versículo 2, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, no solamente la iglesia, sino que muchas cosas dentro de la iglesia estaban enfermas y estaban por morir. Y le dice el Señor, vigila, porque hay muchas otras cosas que están por morir. Le dice, porque no he hallado tus obras, ¿qué, hermano? No ha hallado perfección en las obras. El Señor no encontró perfección en estas obras de esta iglesia. Le dice en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Si se da cuenta, no describió ninguna obra, ninguna característica de una iglesia trabajadora. ¿Por qué? Porque esta iglesia se estaba apagando. Y le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acordémonos, hermano, de lo que hemos recibido. ¿Cuánta palabra hemos escuchado en los años que el Señor nos ha permitido ser hijos de Dios? Atesoremos esa palabra y arrepintámonos delante del Señor con un corazón sincero. Amén. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero fíjese, había una esperanza. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son. De esta iglesia de Sardis se dice que había muchas construcciones de iglesias, pero había pocos cristianos, porque muchos de ellos, hermano, fueron olvidándose del Señor, fueron alejándose de la palabra de Dios. Pero había algunas, dice, que andarán en vestiduras blancas con el Señor porque son dignas. Y el 5 le dice, vamos a la siguiente diapositiva, hermano, el que venciere será vestido de ¿qué, hermano? Y fíjese qué hermoso, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. No nos cansemos de confesar al Señor Jesucristo, hermano. A donde quiera que vayamos, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano para la gloria de Dios. Pero no solamente eso, que nuestro testimonio respalde todo lo que hablamos, hermano. Que nuestra vida, como cartas leídas, demos testimonio y que digan, mira, ahí va un hijo de Dios, ahí va una sierva de Dios. Ese hombre, esa mujer es diferente. Ese joven que tú ves caminando es distinto, no me preguntes qué tiene, pero es diferente. Y la gente nos pregunta, ¿verdad que tú no dices maldiciones? No. ¿Verdad que tú no tomas? No. ¿Verdad que tú no bailas? No. ¿Verdad que tú no esto? No. Pero lejos de que nos vean como alguien amargado, hermanos, tienen que ver el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas, hermano. Y nosotros con todo orgullo, con un orgullo sano, hermano, decir, gracias Señor porque soy tu hijo, porque ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Y si ven algo bueno en mí, soy el reflejo de lo que tú has hecho en mí, en mi vida. Seguimos adelante, hermano. Le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo está con E mayúscula. Vamos a las dos últimas, hermano. Dice, mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel a la iglesia en Filadelfia. Filadelfia significa, hermanos, amor fraternal. Dice, el Espíritu Santo dice esto. Perdón, el Santo dice esto. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué hermoso, hermano. Tenemos esa promesa de Dios. Nosotros cantamos una alabanza que dice que Él abre puertas y nadie puede cerrar. Amén. Y somos testigos del poder de Dios. Nos testificaba el hermano Toño Timoteo el viernes en la velada, que a él ya le habían dicho que no iba a tener agua en su comunidad, en los pozos que él administra. Él de alguna forma se contristó, se puso triste, porque si no hay agua, hermanos, el campo no produce. Y él nos decía en su testimonio, ¿sabes qué? A mí ya me habían dicho que no iba a haber agua, pero el Señor movió las cosas. Y cuando ya era un rotundo no por parte de las autoridades, hermanos, el Señor dijo sí. Y eso sucede en nuestras vidas. Nuestras vidas no dependen del hombre, nuestra vida depende de Dios, hermano. Puede ser una enfermedad en tu vida, puede ser una situación difícil, puede ser una situación en la que el médico te dice no hay solución. Que el abogado te dice, tienes muchos problemas, no hay solución para ti. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo digo que sí. Y esa puerta nadie la va a cerrar, amén. Seguimos, hermano. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso. Dice, he aquí yo entrego la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos. Nuevamente, ese movimiento de los judíos, hermano, que estaban tan enamorados de sus tradiciones y no de Dios. Dice, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos testimonios hemos oído de gente que persigue al pueblo de Dios? Han intentado envenenar pastores, han intentado hacer muchas cosas contra la iglesia y muchas veces esa gente viene y confiesa su pecado y dice, yo intenté hacer esto contra el siervo de Dios. Y el Señor nos protege, hermano, el Señor tiene el control de nuestras vidas. Él es el que tiene esa llave poderosa en su mano, hermano, la cual abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y dice que esas personas van a venir, dice en el 9, y van a reconocer que yo te he amado. Esas gentes van a reconocer que Dios ama a su iglesia. Y dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré.
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si nos pone la que sigue, hermano, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Y dice la promesa de Dios: al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Que Dios nos dé ese privilegio de participar de las cosas eternas en esas promesas que Él nos da. Y dice: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos el nombre de Cristo, hermano. Tenemos el sello del Espíritu Santo. La iglesia se tiene que animar, se tiene que despertar de todas estas cosas. Nosotros mismos como personas, hermano, tenemos que analizarnos a la luz de la palabra de Dios. Y ser honestos con el Espíritu Santo y decirle: Señor, como decía el salmista, examíname. Si ves algo malo en mí, perdóname. Tenemos tiempo, hermano. Estamos viviendo en un tiempo precioso que se llama gracia. Pero tenemos que estar alertas y apercibidos, porque el mensaje de hoy en esta tarde nos está diciendo: ten cuidado. El Señor nos advierte que Él viene pronto, hermano, que no tengamos por tardanza su venida, sino que nos preparemos. Terminamos, hermanos, porque el tiempo se nos está terminando, con la Odisea, mensaje a la Odisea, versículo 14. La Odisea significa, hermano, permítame un segundito, juicio de las naciones. Es que es mucha información, hermano. Yo le decía al Señor: ayúdame, porque no sé qué va a hacer con tanta información. De esto, hermano, es un mundo de cosas, y meternos a estudiar el libro de Apocalipsis es mucha información, hermano, pero que el Señor nos tenga misericordia y nos dé la victoria. Amén. Más o menos este periodo lo han fechado del 1900 a nuestros días, hermanos. Nosotros no podemos decir que tiene un fin este tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, cuando era casi niño más bien, hubo un siervo de Dios que dijo: en 1996, y lo dijo algunos de aquí, hermanos, se van a acordar, nuestro pastor ya se acordó. En 1996 va a venir Cristo. Y dijo: si no viene Cristo en esa fecha, me dejo de llamar Morris Cerulo. Algunos lo escucharon. Lo dijo vía satélite a todo el mundo, hermano, estaban transmitiendo. Yo me acuerdo muy bien. Cuando yo tuve conocimiento de la palabra de Dios, dije: pues este hombre ya no se llama así. Porque Cristo no vino en esa fecha, y dice su palabra que ni el día ni la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre. Vamos a terminar, hermano, las características. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Perdón, estoy abajo, hermano. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos hemos tomado agua tibia, ¿verdad? ¿Cuántos han subido al carro y su agua ya se calentó y le echan un tragote y... híjole, pues ya... Si es tolerable, hermano, pues se la pasa, pero si el hermano que es poco tolerable, pues la escupe. Amén. Si es así, ¿verdad? El Señor está buscando de esta iglesia y le está diciendo: no eres frío ni caliente, sino que tenemos a veces un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Queremos jugar, hermano, a las dos cosas. Y decía un pastor: hoy canto santo, 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 y mañana estoy con el mariachi loco. Y luego santo, 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 y el mariachi loco. Y quiero engañar a Dios, y no es así. Y sigue diciendo: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando, hermano. Podríamos decir que no nos hace falta nada. Económicamente, a lo mejor puede alguien tener, o hay iglesias que dicen: no, pues esta iglesia es de ricos. Y si tú le pides al hermano, cualquiera de aquí te puede prestar lo que necesites ahorita. Pero sabemos que no es así, que el reino de Dios no se trata ni de comida ni de bebida, hermanos. Que a Dios no le podemos presumir cuánto tenemos, porque todo lo que tenemos nos los ha dado Él. Seríamos necios, seríamos insensatos si le dijéramos a Dios: yo con mis propias fuerzas me he enriquecido.
Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Porque a los ojos del Señor no somos nada, no tenemos nada, hermano. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué hermoso. Y termina diciendo, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 20 dice, si nos ponen la que sigue, hermano, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La promesa, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermoso, hermano. Dios en su infinita misericordia ha preparado estas cosas para nosotros. Pero es necesario que nos esforcemos, mis hermanos. Es necesario que a través de muchas pruebas, de tribulaciones, la iglesia de Dios sea aprobada, hermanos. Yo sé que es mucha información, hermanos, sé que son muchos datos los que he compartido, pero quiero invitarle a que reflexionemos un tiempo, hermanos, que tomemos 2 minutos para reflexionar de manera personal. Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo está mi vida delante de tus ojos? Yo he emitido muchas cosas, hermano, datos históricos por cuestiones del tiempo, pero quiero que se lleve esta palabra en su corazón y la examinemos. Aún estando dormidos, dice el Señor en su palabra, aún estando acostados. Póngase de pie, hermano, y vamos a pedirle al Señor, Padre, en esta noche, Señor, en esta tarde, hemos escuchado tu palabra, Padre Celestial. Permítenos, Señor, ser sinceros delante de tu presencia, Padre. Primeramente yo, Señor, me pongo delante de ti para que tú me examines, Padre. Y me hagas ver en aquellas cosas, bendito Dios, nos hagas ver en aquellas cosas como iglesia en las cuales hemos fallado, Señor. Seguramente que hay fallas en nuestras vidas, Padre, pero te rogamos que esas fallas, Señor, las podamos corregir, Señor, por amor a tu nombre, que nos abracemos de esta palabra, que abracemos la fe que nos ha sido predicada, que no nos apartemos, Señor, veamos lo que veamos, Padre, porque son tiempos difíciles, bendito Dios. Que nuestros hijos, Señor, que toda tu iglesia, los niños, los ancianos, abracemos esta fe, esta doctrina, y que, Señor, caminemos en santidad porque tú vienes pronto, Padre. Que tú limpies nuestro camino, Señor, con tu palabra, Padre Celestial. Que nuestro corazón sea probado por ti, Señor. Que si hay algo torcido, tú lo endereces, Padre. Que si hay algo que está fuera del camino, Señor, tú lo metas, Señor, a esas sendas, Padre. Que podamos preguntar por las sendas antiguas, Señor, y caminar por ellas, Padre. Que podamos escudriñar tu palabra como nos compartían, Señor, en días anteriores, porque en ellas a nosotros nos parece que está la vida eterna, bendito Dios. Que tú bendigas a toda tu iglesia alrededor del mundo, Señor, y que nos ayudes, Padre, para estar fervientes, Señor, en oración, para ayunar, para orar, para buscar tu rostro, Señor, porque tú vienes pronto y tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Te seguimos rogando por toda tu iglesia, por los que predican tu palabra alrededor del mundo, por nuestros pastores, Señor, por la iglesia local, por estas iglesias de Querétaro, bendito Dios. Que tú derrames tu poder y tu Espíritu Santo, Señor, y que nos concedas esa gracia de hallarnos trabajando, Señor, cuando tú vengas o cuando nos llames a cuentas, Padre Celestial. Gracias por esta palabra que hemos oído, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que la podamos guardar en nuestro corazón y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y que a ti sea toda honra, toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.